Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. A los que se han podido conectar, bienvenidos. Vamos a dar inicio en breves instantes al desarrollo de la actividad de la clase correspondientes a esta segunda semana de actividades dentro de la unidad número 3. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades mencionándoles que hasta el momento ya se encuentran calificadas las tareas correspondientes a la unidad número 2. Estoy teniendo un poquito de inconvenientes en función de la presentación y el desarrollo de las actividades de los compañeros que ya se ha calificado, bueno, en general de todo lo que se ha calificado. Hay compañeros que no están haciendo correctamente las tareas. Les recuerdo que la institución educativa, si bien es cierto, les redujo las tareas a 2 por cada unidad. Eso implica mayor dedicación y desarrollo en relación a las tareas. Recuerden que el hecho de que ustedes tengan menor cantidad de tareas significa mayor esfuerzo por parte del estudiante por alcanzar a tener un 10. Si es que ustedes tienen un 7, un inferior a 7, ya se va a convertir eso en una dificultad. Así que por favor a ustedes les conmino a través de este proceso de esta clase a que por favor revisen todas las actividades detenidamente, no hagan al apuro, traten de mejorar la caligrafía, cumplan con todas las exigencias que se le pide. Verán que todas las instrucciones, todo se encuentra en su aula virtual, se encuentra en su documento de la tarea en el PDF. Ahí se encuentra. Semana tras semana yo les he ido explicando, les he ido diciendo paso a paso cómo tienen que hacer las tareas. La obligación del estudiante es leer, la obligación del estudiante es analizar, si tiene un poquito más que investigar, en buena hora tienen que investigar, tienen que aportar más a las tareas, pero en función como lo vienen haciendo algunos compañeros, porque no tengo ahorita el listado, pero hay algunos compañeros que sí, incluso me han enviado tareas de otras asignaturas y de pronto piensan que yo simplemente voy a colocar la nota. No es así. Por estas semanas que todavía estamos con estos inconvenientes de la energía eléctrica y de cierta manera yo les voy a ayudar, les voy a tratar de ayudar, pero no piensen, no traten de pensar que de pronto no se les va a revisar y que por ende ustedes simplemente se les va a coger y se les va a calificar. Y yo les reviso periódicamente, les reviso cada una de las tareas y obviamente yo les califico en función de lo que ustedes han hecho, en funciones de lo que ustedes han aportado en cada una de sus tareas. En esa función es lo que yo les califico. Así es que por favor, hacer conciencia. Es una inversión lo que ustedes están haciendo de tiempo y dinero y háganlo de buena manera, háganlo de forma correcta. Eso en función. Por favor, revisarán sus tareas y si es que ustedes tienen alguna inquietud, por favor, ya saben, me llaman a mi teléfono y obviamente vemos qué es lo que ha pasado. Otra situación, ya saben, los que tienen notas inferiores a 7 tienen la obligación de repetir la tarea y volver a subir. Y obviamente se les calificará corrigiendo ustedes los errores que han cometido, obviamente volver a subir y obviamente para ver si pueden subir las notas que ustedes tienen bajas ahí para que ustedes no tengan dificultad en la parte final del desarrollo de este proceso educativo. Eso como una recomendación. Listo, señores y señores, después de esta pequeña introducción en función de las tareas que están al momento calificadas, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir viendo el tema en desarrollo correspondientes a esta semana. Y vamos a ver los países y las migraciones. Recuerden que ustedes, y eso a partir de esta unidad, ustedes solo van a tener dos tareas y solo son esas tareas las que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que estar revisando periódicamente su aula virtual y las que se encuentren habilitadas son las que tienen que hacer. Por lo general, de aquí en adelante van a ser solo dos. Entonces, en función de esas actividades, obviamente eso no implica que ustedes no van a ingresar a las clases. Eso, obviamente, las clases sí son obligatorias que ustedes tienen que entrar
o si no pueden, revisar las clases y el material de apoyo de las semanas que no tengamos tareas. Eso es obligatorio. Ustedes tienen que estar pendientes revisando para ver de qué se trata, cuáles son los contenidos que se ha ido desglosando para que ustedes puedan al final desarrollar el test que ustedes van a tener al final de cada unidad. Eso sí, los deberes se reducen, pero las clases y obviamente el material de apoyo no se reduce. Eso está ahí y obviamente ustedes tienen que cumplir en función de esos contenidos. Iniciamos con el tema de esta semana y vamos a ver los países y las migraciones. Es un tema bastante intenso, pues nuestro país desde tiempos antes, hablemos con más incidencia desde 1999 que se dio el periodo bancario en nuestro país. Obviamente el nivel de migración ha ido incrementándose periódicamente. En la actualidad existe un alto índice en relación de personas que migran desde el Ecuador hacia otros destinos, especialmente hacia los Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son las causas, consecuencias, orígenes y otras situaciones más dentro del desarrollo de la presente clase. Y vamos a ver, países de origen, tránsito y destinos respecto a las migraciones. La clasificación establecida es muy sencilla. Un país de origen es aquel donde salen las personas. Un país de destino es aquel a donde llegan las personas para convertirlo en su nuevo hogar o en su nuevo lugar de vida. Y país de tránsito es aquel por donde pasan quienes migran, pero en forma temporal, como escala hasta llegar a su debido destino. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, nuestros compatriotas, los que se van por el famoso, la selva del Darién? El Darién, en este caso en el territorio venezolano, ese es prácticamente una zona de paso. Ese es un país de paso. ¿Por qué es un país de paso? Porque, o de tránsito, como lo quieran denominar, porque obviamente por ahí simplemente, ¿qué es lo que están haciendo? Están pasando. Lo mismo sucede perdón, lo mismo sucede con Panamá, lo mismo sucede con la mayoría de los países centroamericanos, incluso con México, hasta llegar al país de destino, en este caso que son los Estados Unidos. Esas son las tres características fundamentales en función de la geografía. Los países de origen, tránsito y destino. Esas son las características fundamentales para arrancar dentro de este tema. Internacionalmente, algunos son sobre todo países de origen, pues hay una salida intensa de personas. Los países más pequeños presentan mayores tasas de salida, en el caso del Ecuador. De más del 40%, sabemos de que 48 países con 1.5 millones de habitantes tienen una tasa promedio del 18.4% de migrantes. Por otra parte, la mayoría de los países de origen son poco desarrollados. Los países de destino por lo general tienen mayor nivel de desarrollo respecto a los países de origen. Las tres cuartas partes de los flujos migratorios presentan este patrón. Recordemos que la mayor parte de movimientos se dan dentro de las regiones. Hay otro tipo de migraciones que se dan dentro de las regiones e incluso migraciones internas que se dan dentro de los países, dentro de determinados sectores, o por ejemplo, en relación a las migraciones internas del campo a la ciudad. Ese es un fenómeno que también se da. Entonces recordemos que la mayor parte de los movimientos se dan dentro de las regiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con nuestros vecinos, con nuestros paisanos, podríamos decirlo así, sudamericanos, con los venezolanos? ¿Qué es lo que pasa? Ellos por lo general hacen migraciones, pero internas dentro de nuestra misma región, lo que es la región latinoamericana. Vienen a Ecuador, a Colombia, a Perú, a Chile, Argentina, se han regado por toda nuestra región. Entonces, un tipo de movimiento dentro de nuestra misma región. Para las migraciones latinoamericanas, Estados Unidos y España, Italia, Inglaterra, Brasil, Argentina y Chile son los principales países de destino. México y los países centroamericanos son países de tránsito importantes, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues están en el trayecto hacia su destino, que son Estados Unidos. La situación de los países puede cambiar. Por ejemplo, España hace 70 años era un país de origen de fuertes migraciones. Ahora la tendencia se ha revertido. Lo mismo pasa con Italia, de donde salieron grandes cantidades de personas a América y ahora es un país al contrario de destino, es un país donde obviamente todo el mundo busca migrar. El caso de Ecuador dentro de los procesos de migración
Aunque parezca extraño, el Ecuador es al mismo tiempo las tres cosas: país de origen, país de destino y país de tránsito. Y también en estas últimas etapas, también país de retorno. También experimenta fuertes procesos de migración interna y situaciones de desplazamiento forzado. Aproximadamente 3 millones de compatriotas viven en otros países, pero a la vez habría al menos unas 800.000 personas de otras nacionalidades, principalmente de Colombia, Perú, Venezuela. Asimismo, Ecuador cada vez es más un país de tránsito y en este último tiempo es un país de retorno por la crisis de los países de destino. Los países desarrollados también entran en un proceso de decadencia y eso hace que muchas de las personas que en un determinado tiempo migraron busquen retornar. Para el Ecuador también se ha convertido en un país de retorno. Pero la decisión de migrar es de valientes. La decisión de migrar implica muchos factores y dentro de ellos la destrucción del núcleo de la sociedad, como es la familia. La familia se ve seriamente afectada con todos estos procesos de migración, pues existe un desprendimiento en cuanto al núcleo, el entorno familiar. Hay madres de familia que han migrado dejando a sus niños al cuidado de familiares, de tíos, de abuelos. Hay padres igual que han abandonado a sus familias por buscar el famoso sueño americano. Las personas que deciden migrar, obviamente con toda su familia, ustedes han visto y son testigos de todos los peligros que esto ha representado. Muchas veces las familias enteras han perdido la vida en accidentes de tránsito durante el traslado, durante el recorrido hacia el país de origen. Entonces, la decisión de migrar es muy fuerte en relación especialmente al núcleo de la familia. Mucha información, aspiraciones y posibilidades concretas entran en juego en el momento de tomar la decisión de dejar la residencia habitual e ir a otro lugar. La decisión es un proceso, no es una simple declaración: me voy a España o nos vemos, me voy a Guayaquil. Es un asunto complejo. Cuando la idea va concretándose, se dan indagaciones más específicas sobre exactamente dónde ir, los requisitos y trámites necesarios, con quienes se cuenta aquí y allá como apoyo, cuánto dinero se necesita, entre otros aspectos generales. Luego vienen las acciones concretas, los contratos, el papeleo, los préstamos, las fechas, los arreglos con la familia y también con amistades. El dinero siempre es un problema, pero la mayor dificultad que ahora afrontan los migrantes, especialmente en el primer mundo, es la obtención de una visa para viajar al país de destino. Es extremadamente difícil conseguir una visa para trabajo. Por eso, la mayoría opta por una visa de turismo para unos pocos meses o semanas y luego se quedan de forma ilegal o sin papeles, como se dice vulgarmente. Los países de Norteamérica y Europa han ido dificultando cada vez más la obtención de este documento, como es la visa. Los interesados pasan años intentando conseguirla. Cuando no les es posible, eligen a veces el camino irregular y se embarcan en los riesgos de viajar clandestinamente a través de los llamados coyoteros. Estas son personas que cobran dinero por introducir migrantes en los países que dificultan la entrada legal. En estos casos ocurren con frecuencia estafas y hasta la muerte de quienes quedan sin defensa en manos de los coyoteros, de empresarios que les hacen trabajar en condiciones infrahumanas. El coyoterismo, recuerden que esto es un delito que está penado en la ley. En todo caso, la decisión de migrar no es exclusivamente individual, es fruto de una relación entre la persona o grupo de personas, su entorno inmediato y el entorno social en el que se desenvuelve. Entonces, nosotros aquí tenemos un texto de reflexión en cuanto a cuáles son las características mismas en el momento de migrar, el tipo de migraciones, especialmente esta parte de utilizar los coyoteros. Ustedes habrán observado que muchos conciudadanos, muchos compatriotas han perdido la vida justamente en manos de los coyoteros porque obviamente son en sí son delincuentes que buscan, obviamente, o que tienen este proceso, este oficio de llevar a personas de forma ilegal. En cuanto a las políticas migratorias, los estados tienen dos ámbitos de responsabilidades.
El primero sobre el cumplimiento de los derechos de las personas que habitan en el país, que también se extiende al ámbito internacional. El segundo tiene que ver con la seguridad del Estado. Estos dos campos entran a veces en contradicción y por lo general el segundo se impone sobre el primero. En nombre de la seguridad nacional se atropellan derechos de las personas, pero los estados existen para garantizar los derechos de las personas. Eso se ha establecido prácticamente en todas las constituciones del mundo, pero en unas se cumplen, en otras no se cumplen. En el tema migratorio, los estados tienen muchas dificultades para cumplir con los derechos de las personas que están en situación de movilidad. En esta época globalizada, prima el criterio de la selectividad. Los gobiernos, especialmente de los países desarrollados, ponen requisitos que facilitan el ingreso a unas personas y restringen severamente a otras. Son políticas discriminatorias. Es frecuente que se ofrezca mayor protección a los nacionales que van a otros países que a las personas de otras nacionalidades que se asientan en sus territorios. Obviamente esto es dentro de las políticas migratorias que deben tener cada uno de los países. Y sobre todo, hay una parte fundamental, hay un edicto jurídico a nivel global que son los derechos humanos y obviamente aplicados hacia las personas en situación de movilidad. Y nosotros vamos a ver justamente todo este tratado, vamos a ver parte en cuanto al desarrollo y la protección del migrante aplicados desde el punto de vista de los derechos humanos. Los derechos humanos son principios y normas que buscan el respeto de la dignidad de las personas y protegerlas de los abusos de poder, especialmente por parte de las instituciones del Estado. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es ley para todos los países, constan varios artículos relacionados con la movilidad humana. Se establece que toda persona tiene derechos sin distinción alguna, como sería el origen nacional o el lugar de nacimiento. Así lo determina el artículo 2, a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. El artículo 13 al asilo, el artículo 14 a tener nacionalidad y cambiarla, el artículo 15 a un orden internacional donde los derechos se cumplan efectivamente, el artículo 28 de la Declaración de los Derechos Humanos en función de la movilidad, la Convención de Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias contiene un grupo de derechos independientemente de la condición migratoria. Esto es, de que si la persona está en situación regular o irregular. En otras declaraciones sobre derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, también se consagran derechos que protegen a las personas en situación de movilidad. Es por eso que muchas de las veces, por ejemplo, aquí, para las personas que no tienen un conocimiento exacto, dicen, pero ¿por qué a los ciudadanos venezolanos les dan todas las posibilidades para que trabajen? Si no son de aquí, si no son ecuatorianos, ¿por qué de pronto les han dado un tiquete o un bono para que hagan compras si ellos no son de aquí? Son políticas migratorias de carácter universal, de carácter general, establecidas a través de los derechos humanos en función de las personas en condición de migrantes que les protegen. Lo mismo sucede con los migrantes en Europa, lo mismo sucede con nuestros migrantes en Estados Unidos. Hay una ley humanitaria, muchos de ellos desconocen y cuando nosotros desconocemos la ley, somos fácil presa para que se violen nuestros derechos. Las personas que conocen, las personas que indagan, investigan y se preparan, obviamente saben que tienen estos derechos y esos derechos van y reclaman, sea obviamente que sea una persona con situación regular o en condición también de situación irregular en función del trabajo. Es una característica fundamental. Entonces, a seguirnos estudiando y a seguirnos preparando para ver qué es lo que obviamente los hombres han creado en función de protección de los mismos hombres. Recordemos que obviamente se crearon estos derechos humanos justamente para proteger de la acción despiadada del mismo ser humano en contra del ser humano. Entonces, eso es fundamental. Esto parte a partir de, o se crea a partir de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración de los Derechos Humanos con más estabilidad, justamente para prevenir todo acto violento que genere o denigre la condición de ser humano.
Vamos a ver un poco más, vamos a ir analizando un poco más en función de este tema, que es interesante, que todos nosotros debemos conocer y vamos a ir viendo justamente todas estas características en función de la migración. Vamos a ver y vamos a analizar un poco más y vamos a ver la conceptualización exacta de qué es migración. Vamos a ver cuál es la característica fundamental de la migración. Cuando hablamos de migración, nos referimos al desplazamiento de poblaciones humanas o animales, según el caso, desde un origen usual o un nuevo destino permanente, en donde nuevamente establecen su hogar. Es un término empleado en el ámbito sociológico y también biológico, según se hable de migraciones humanas o migraciones de animales. En el caso de los animales, estos desplazamientos pueden ser regulares, conforme a un calendario de apareamiento o definitivo debido a presiones de otra naturaleza, pero en el caso de las poblaciones humanas suele ser un asunto más complicado, motivado por razones de índoles diversas y que impactan también a la sociedad de destino. La migración o la migración en general es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos antiguos, pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a los ya existentes. De hecho, las migraciones han sido a lo largo de la historia una poderosa fuente de diversidad cultural, racial y económica, lo cual ha fomentado el desarrollo a través del intercambio. Sin embargo, la migración no siempre se da en un contexto feliz. También son abundantes los casos de desplazados por conflictos bélicos, por hambrunas o catástrofes naturales, que buscan asilo y nuevas oportunidades en otras latitudes. No por hablar de los exiliados y las poblaciones expulsadas por motivos raciales o políticas de sus patrias, convirtiéndose en parias o ciudadanos errantes hasta volver a fundar un hogar en otro sector. En cuanto a los tipos de migraciones, vamos a ver cuáles son los tipos de migraciones. Hemos dicho ya que existen dos formas de migración, dependiendo de si hablamos de animales o de seres humanos. Sin embargo, en este último caso podemos también hablar de ciertas categorías migratorias, las cuales son, y vamos a ver, según el tiempo que dure el desplazamiento, según la naturaleza del desplazamiento y según el destino del desplazamiento. Cuando hablamos de el tiempo que dura el desplazamiento, puede hablarse de migraciones temporales, en que la población pasa un tiempo fuera de su lugar de origen y posteriormente retornan a su mismo lugar. O migraciones permanentes en las que se emprende un viaje sin retorno hacia otro lugar. Según la naturaleza del desplazamiento, dependiendo de que si la mudanza es voluntaria o no, podemos hablar de migraciones voluntarias o migraciones forzosas respectivamente. Las migraciones voluntarias son, por ejemplo, cuando de pronto se genera un desastre natural, hay peligro en función de la naturaleza y obviamente las personas voluntariamente tienen que salir y obviamente asentarse en otro lado. Pero hay las migraciones forzosas, en las cuales por situaciones políticas, por situaciones sociales denigrantes, obviamente a un grupo de población se les obliga a migrar hacia otros sectores. Según el destino del desplazamiento, podemos hablar de migraciones internas. Las migraciones internas se dan cuando el destino se elige dentro de un mismo país, o migraciones externas cuando se trata de un destino internacional. Nuestro país tiene dos tipos de estas dos migraciones. Migraciones internas porque la mayoría de las personas migran del campo hacia la ciudad y migraciones externas porque la mayoría de los ciudadanos migran hacia otros países. En cuanto a las causas de las migraciones, vamos a ver cuáles son. Es un tema bastante álgido el que vamos a topar en función de las causas que se dan para que migren las personas desde un lugar hacia otro, abandonando su lugar de origen. En el caso de la migración animal, las causas por lo general tienen que ver con dos cosas: el invierno y temporada reproductiva y las alteraciones del hábitat. Cuando hablamos del invierno y la temporada reproductiva, muchas especies huyen del frío
venidero viajando hacia el sur o viajan a lo largo de grandes distancias para volver a un lugar específico de apareamiento o desove. En cuanto a las alteraciones del hábitat, estas ocurren cuando algo rompe el enlace ecológico de su hábitat, la llegada de nuevas especies, la contaminación del entorno a los desastres naturales, por ejemplo, se dan este tipo de migraciones en función de los animales. Ahora, las causas de una migración humana, en cambio, pueden ser diversas, ya son muchas más amplias y obviamente tienen un contexto bastante complejo. Hablamos de crisis económica, pobreza o hambruna, guerras o conflictos armados, exilios y persecuciones, desastres naturales. Esas son las causas por las cuales una persona o un grupo de personas pueden migrar desde un sector a otro. Cuando hablamos de crisis económica, pobreza y hambruna, cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar buscando oportunidades en otros lugares. Cuando existe guerra y conflictos armados, por ejemplo, lo que está sucediendo en Medio Oriente, la violencia hace a menudo inhábiles las ciudades y los países, forzando a sus habitantes a emprender la marcha hacia zonas pacíficas o ajenas al conflicto. En cuanto a exilios y persecuciones, los cambios de régimen político suelen acarrear cambios radicales en las reglas de juego de la sociedad y en esos casos algunas personas o colectividades son obligados a abandonar sus hogares y sus vidas, expulsando fuera del país o bien huyen para salvar sus propias vidas. En función de los desastres naturales, cataclismos, desastres climáticos, grandes accidentes industriales o energéticos y aún gran etcétera de accidentes que dificultan la vida en un lugar de origen, lo que obviamente obligan a las personas a mudarse hacia otros sectores. Ahora, en consecuencia de las migraciones, para dar por terminado este tema, vamos a ver las consecuencias de la migración. Las migraciones humanas suelen tener grandes repercusiones en tanto el lugar, el origen como el destino que son. Por ejemplo, podemos mencionar cambios demográficos, intercambio cultural y étnico, cambio de dinámica económica y también la xenofobia. Cuando hablamos de cambios demográficos, esto incluye el vaciamiento de ciudades y regiones del lugar de origen, generando un vacío cultural y económico que a veces complica aún más las cosas para quienes se quedan y la llegada masiva de migraciones al lugar de destino, generando una mayor demanda de recursos locales. En cuanto al intercambio cultural y étnico, la mezcla y el mestizaje, la hibridación de las culturas y de las razas aporta insumos nuevos y frescos tanto a las sociedades de destino como al pozo genético de su población, potenciando la diferencia, variedad y riqueza cultural de cada uno de estos sectores. En cuanto al cambio de la dinámica económica, los migrantes a menudo envían dinero a sus familias dejando atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Al mismo tiempo brindan fuerza de trabajo a una nueva sociedad y a veces las riquezas que se llevan consigo. Y por último, la xenofobia. La resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino puede alcanzar límites peligrosos y desencadenar violencia y racismo y otras manifestaciones extremas en cuanto a la seguridad y a la integridad de los migrantes. Esas son las consecuencias de la migración. Hemos visto también características en función de las causas de la migración, tomando en consideración dos aspectos, tanto de los animales como de los seres humanos. Hemos visto también los tipos de migración, hemos visto una conceptualización de qué es migración. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, un tema bastante interesante en función de esta semana. Recordemos que todos en casa tenemos por lo menos un conocido que ha migrado y que tiene una forma diferente de mirar la vida. Entonces, tenemos que apreciar todo lo que nosotros tenemos en nuestro alrededor. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Recuerden que tienen todavía una clase más conmigo, tienen el resto de actividades igual con otros compañeros. Sigan asistiendo a clases, nos estaremos viendo en las siguientes horas.